En la ficha que viene. Ya. Un cordial saludo a todos y a todas. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio en el cual vamos a estar reflexionando sobre algunos tópicos globales y nacionales. Y en esta oportunidad tenemos como invitado al doctor Roberto Ayala, que es un sociólogo panameño radicado hace varios años en Costa Rica y enseña en la Universidad de Costa Rica. Entonces, esta iniciativa la hacemos como grupo de investigación de pensamiento crítico y comunidad de la Universidad de Panamá. Y como les señalaba, un poco para tratar de comprender el mundo en que vivimos para transformarlo. Es decir, un pensamiento crítico transformador. Como les decía, tenemos un invitado de lujo y hoy vamos a hablar sobre varios temas sobre la geopolítica, imperialismo y nuevo orden mundial. Esto va a ser una especie de diálogo, de conversación, y la primera pregunta obligatoria en este contexto es cómo Trump incide en la geopolítica. O sea, el factor Trump, algunos hablan de trumpismo, influye en la geopolítica y se han dado cambios importantes, como por ejemplo el papel que juega Trump con respecto a Ucrania, su acercamiento a Rusia y su posición con respecto a la OTAN. Sí, bueno, iniciemos con esa primera pregunta. Y ahora buenas tardes a todas, a todos. En primer lugar, agradecer al profesor Rodríguez la invitación y al grupo de investigación, pensamiento crítico y comunidad de la Universidad de Panamá. Como siempre, es un gusto estar con ustedes y, bueno, intercambiar ideas, compartir criterios. Voy directo a la pregunta, al tema. Bueno, habría que partir diciendo que efectivamente el señor Trump en este segundo mandato, el primero fue entre el 16 y el 20, eh, ha provocado un trastorno, digamos, un golpe de timón muy significativo en la política exterior norteamericana, sobre todo en muchos aspectos, la política hacia Ucrania, efectivamente, como ya se mencionó, pero más en general, digamos, eh, Trump ha provocado un- 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 una perturbación importantísima en la relación, paradójicamente, con los aliados, ¿no? Con sus tradicionales aliados. Bueno, todos estamos al tanto de la política del señor Trump de imponer aranceles a las importaciones que provienen desde países, desde Europa, desde México, desde Canadá, o sea, los países que conforman el TEMEC, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y también a países de América Latina, incluso a un país como la Argentina, gobernado en este momento por el señor Milei, que es uno de los trumpistas, uno de los vasallos más, digamos, connotados a nivel mundial, ¿no? Entonces, este tema, y por supuesto, eh, los aranceles y la guerra comercial que, digamos, Estados Unidos libra con China digamos, abiertamente desde la primera administración del señor Trump, pero que en realidad es un proceso que viene desde Obama, ¿no? Nunca hay que olvidar que el gobierno del señor Obama en el 2008 se inaugura con un lema: Buy American, compre americano. Obama capitaneó el proceso de configuración de un acuerdo comercial en la cuenca del Pacífico, ¿no? Que incluía a países como Japón, Australia y Tailandia, Indonesia, etcétera, y también Chile, cuyo objetivo era aislar a China
del comercio en el Pacífico, o por lo menos levantar trabas. Es decir, esto viene desde el señor Obama, pega un salto, efectivamente, con el primer gobierno del señor Trump, se mantiene con el señor Biden, básicamente Biden mantuvo, incluso incrementó los aranceles y los impuestos de importación a China, e incluso Biden agregó otro elemento en la tensión con China, que es una mayor aproximación a Taiwán, ¿no? Incluso pasando por encima de lo que era la política tradicional de Estados Unidos de tener a Taiwán como aliado, pero en una política de bajo perfil, sobre la base del reconocimiento de el criterio de dos estados, un solo país, ¿no? Reconociendo que efectivamente China y Taiwán son un solo país. Bueno, Biden incluso cambia eso y eleva el perfil de la relación de Estados Unidos con Taiwán, lo cual se tradujo evidentemente en un incremento de las tensiones con China como potencia emergente. Entonces, el señor Trump, como decía, pega un golpe de timón importante y protagoniza cambios. No es solo lo abrupto del cambio, eh, incluso podríamos decir, para muchos dicen sorprendente, sobre todo la política hacia Ucrania, y también los aranceles, la política de subida de aranceles a los aliados, sino la rapidez con que lo ha hecho, ¿no? Estamos eh, todavía no cumplí, no sé, recién creo que mañana se cumplen 2 meses desde que el señor Trump asumió eh, la presidencia en Estados Unidos, y estos 2 meses han significado una serie de cambios muy importantes, cambios que han provocado incertidumbre, que han provocado, digamos, nerviosismo en los mercados financieros internacionales. En las últimas 2 semanas, las bolsas norteamericanas han perdido todo lo que habían avanzado desde que llegó el señor Trump al gobierno, desde que tomó posesión. La toma de posesión del señor Trump significó una disparada de optimismo en las bolsas sobre la base de las promesas de desregulación y de desregulación y de reducciones de impuestos a las empresas y a los más ricos. Esa expectativa de políticas favorables, intensamente favorables a los mercados, había estimulado la expansión de las bolsas, pero los elementos de incertidumbre y de nerviosismo que introduce la política de aranceles de Trump, que como todos sabemos, significa para los países que venden bienes y servicios a Estados Unidos un problema importante, pero también pueden provocar inflación en Estados Unidos e incluso problemas de abastecimiento en cadenas de suministro en los procesos productivos internos de Estados Unidos, lo cual alarma a un sector importante de la industria norteamericana que teme ver que su actividad económica se vea dificultada por un incremento de los precios y una pérdida de competitividad de los... Es decir, las políticas del señor Trump no solo afectan a los socios comerciales, sino que también tienen complicaciones importantes al interno de la economía, este, que generan como mínimo nerviosismo, ¿no? Entonces, el señor Trump ha irrumpido en la sala como un elefante, ¿no? Con una política que, utilizando un término que acuñó en su momento Bush hijo, que es la política del Mad Men, ¿no? Del hombre loco, ¿no? Esta cosa de tratar de extraer réditos y ganancias de la política, de una actuación que parece que simula cierto grado de locura, ¿no? De imprevisión o de contradicciones, porque, por ejemplo, Trump ya 2 veces amenazó a México y a Canadá con subir los impuestos, los aranceles de importación 25%, y 2 veces se desdijo. Entonces, estamos tratando con un individuo que es impredecible, como ya hasta cierto punto impredecible, como se ha dicho ya muchas veces, y que puede, digamos,
desdecirse, ¿no? De posiciones que ha afirmado con mucha contundencia. Entonces, el tema es que nadie sabe bien qué esperar del señor Trump, ni a corto ni a mediano plazo, porque puede cambiar de manera muy insospechada de opinión. Entonces, eso es lo primero. Sí, efectivamente, Trump ha provocado un cambio significativo en el entorno internacional y también a nivel doméstico. Ha provocado tensiones. Ahora, dicho eso, que es el sentido común, digamos, lo que se repite, yo sí quiero complementar con algo que es importante. Lo que estamos viendo son discontinuidades relativas en el marco de una continuidad general. Es decir, no hay que confundirse con la espuma fenoménica y los chisporroteos de superficie. Acá el problema de fondo, la cuestión de fondo en las distintas administraciones norteamericanas desde hace 30 años, desde la disolución de la Unión Soviética y el derrumbe del llamado campo socialista, del mal llamado campo socialista, el denominador común son los intereses nacionales del capitalismo norteamericano, del Estado y del gran capital norteamericano. Este es el denominador común, digamos, conductor que no hay que perder de vista para encontrar la lógica general del proceso. Más allá, esta es una cuestión de método, es una cuestión de método, ¿no? Si uno queda muy preso de las apariencias y de los hechos de superficie, entonces corre el riesgo de que le dé un accidente cerebrovascular, porque, me explico, ¿no? Hay bandazos, hay todo tipo de contingencias, eh, eh, mucho juego, ¿no? Mucha escenificación sobre el escenario, pero tenemos que tratar de captar la lógica general del proceso y este está dado, esta lógica fundamental, es decir, el, el mundo no es un esquema lógico, pero hay lógica en este mundo, ¿no? Es decir, más allá del caos superficial, hay un orden subyacente que hay que tratar de captar. Generalmente, eso no quiere decir que no haya accidentes y extravíos en la historia, pero estos son corregidos rápidamente porque conllevan a desastres, ¿no? Es el caso de cosas como Hitler, por ejemplo, ¿no? Que respondía a una lógica subyacente o actuaciones de individuos, como por ejemplo el error fatal de Bonaparte de invadir Rusia en su época y que significó el comienzo del fin de Bonaparte. Es decir, este tipo de errores históricos ocurren, pero en general están en relación con una lógica subyacente y justamente porque eran errores, ¿no? Errores de cálculo terminaron muy mal y rápidamente la historia corrigió estos extravíos, ¿no? Cometidos por individuos con mucho poder, ¿no? Por eso digo que hay que tratar de enfocar, ¿no? La lógica subyacente, los intereses que priman en las situaciones para poder entender los acontecimientos. Eh, ¿Cuál es el elemento de continuidad acá? Los intereses de Estados Unidos como principal potencia capitalista y en relación con un tema que vamos a ver más adelante, con la principal potencia capitalista imperialista. Es el principal imperialismo a nivel mundial. No es el único, pero es por mucho el más fuerte. Aún, aún sigue siendo el más fuerte, ¿no? Tanto económica como tecnológica, militarmente, en términos diplomáticos y culturales Estados Unidos sigue siendo la principal potencia capitalista imperialista de nuestra época, ¿no? Y hay que decir que lo va a seguir siendo por todo el futuro anticipable. Más adelante me voy a ocupar de explicar un poquito rápidamente esto que estoy diciendo ahora. ¿Eso qué quiere decir? Que no hay que ver a Trump como un loco, ¿no? Que está rompiendo con la lógica de la lógica de la política de los intereses norteamericanos. Decía, tanto Obama como Biden hicieron política para enfrentar a China, y en el caso de los gobiernos, el primer gobierno de Trump o de Obama, incluso de antes de Bush, hijo
o Clinton, por ejemplo, la política de hostilidad hacia Rusia viene desde comienzo de los años 90, ¿no? Viene desde comienzo de los años 90, poco después, casi al mismo tiempo, en secuencia, en la secuencia del derrumbe de la URSS, prácticamente los principales analistas de seguridad norteamericanos lanzan la política de que es necesario contener a Rusia porque sigue siendo un país mucho más débil que la Unión Soviética, sin duda alguna, mucho más débil, económica y militarmente, pero sigue siendo una potencia nuclear que había que contener, ¿no? Los datos mejor conocidos son el informe del señor Brzezinski, ¿no? Antiguo asesor de seguridad nacional en Estados Unidos, que es célebre porque es uno de los que primero redacta, digamos, posiciones formales que orientan la política exterior norteamericana hacia Rusia. Es decir, la política norteamericana de hostilizar a Rusia y de fabricar un enemigo es una política que viene desde comienzo de los años 90. ¿A qué responde esta política de hostilizar a Rusia? Bueno, responde a los intereses de la industria, del establishment militar industrial, del aparato industrial militar norteamericano, que al derrumbarse la Unión Soviética, esta es una de las razones nada más, requería, digamos, un nuevo enemigo que justificara mantener, digamos, el gasto militar y la rentabilidad de las grandes empresas. Entonces hay una política, para decirlo de manera sencilla, de fabricar un enemigo, de transformar a Rusia en un enemigo. ¿Qué datos empíricos podemos señalar con respecto a esta política norteamericana, independientemente de qué partido gobernara? Bueno, por un lado, lo ya dicho, ¿no? Eh, la política norteamericana de hostilizar a Rusia, por ejemplo, concretamente en la expansión de la OTAN hacia el este de Europa, a pesar de que los Estados Unidos se habían comprometido con Gorbachev en el proceso de disolución de la URSS, de que, y después con el primer gobernante ruso, Boris Yeltsin, de que la OTAN no se iba a expandir hacia el este, cosa que los norteamericanos no cumplieron, ¿no? Abiertamente. Y ya comienza la expansión hacia el este, comienza concretamente con Clinton, eh, eh, a mediados de de los años 90, a mediados de los años 90 comienza la expansión de la OTAN hacia el este, con las protestas del caso rusas. Hay que decir también que durante todos esos primeros años, esos primeros 10, 15 años, entre el año 91 y el año 2008, Rusia una y otra vez, Rusia, que es que luego de la disolución de la URSS queda reducida a la condición de una potencia regional económicamente muy débil, ¿no? En los primeros 15 15 años, muy débil, muy debilitado económicamente Rusia y también militarmente, ¿no? Con pérdida de población, una fuga de talentos, etcétera, etcétera. Pero en el marco de esa debilidad rusa, hubo propuestas, ¿no? De parte de Rusia de llegar a acuerdos de seguridad con la OTAN, ¿no? Un acuerdo de seguridad europeo que garantizara las condiciones de seguridad de todas las partes. Incluso en algún momento Rusia llegó a proponer ingresar en la OTAN. Cuando llega Putin en determinado momento, luego de la caída de la URSS, de la disolución de la URSS, tiene una política bastante pro-occidental, ¿no? Es un tipo con una actitud bastante pro-occidental. Cuando llega al gobierno como presidente de Rusia, tiene expectativas de que Rusia pueda integrarse en la... Hay que decir que muchas veces se dice que Rusia es un país asiático, ¿no? O euroasiático, ¿no? Se juega mucho con esta imagen de que Rusia no es occidente, sino que es un país oriental, con mentalidad asiática. Esta es una tontería del tamaño de una catedral, ¿no? Rusia es un país europeo, es un país europeo. ¿Me explico? La gran mayoría de la población rusa vive al oeste de los Urales, al oeste de los Urales. Es un país de cultura europea por donde se lo quiera ver. ¿Me explico? Con las particularidades de ser un pueblo eslavo,
lejos que está en el extremo del occidente europeo, pero Rusia es un país occidental, ¿no? En su cultura, en su perspectiva, etcétera, etcétera. Y eso hace con que, eh, bueno, las redes de comercio de Rusia han sido notablemente con Occidente, las relaciones políticas, culturales, los escritores rusos, la política rusa ha estado vinculado a Occidente, el clima cultural, la autoimagen de los rusos es básicamente un país europeo. Sin embargo, y eso explica por qué, por ejemplo, en los primeros años del gobierno de Putin, busca activamente un acuerdo de seguridad con la OTAN, etcétera, etcétera. Y hay múltiples propuestas en ese sentido. Sin embargo, pasa algo en el año 2008 en el cual la expansión de la OTAN continúa y en ese momento hay una iniciativa de Estados Unidos que es de proponer la incorporación de Georgia y Ucrania a la URSS, a la OTAN. Y ahí surge ya, ahí sí, un problema grave, porque para los rusos el hecho de que 14, me parece que son 14 los países del este europeo que se sumaron a la OTAN, eh, donde hay equipo militar norteamericano, personal militar y todo tipo de dispositivos de inteligencia y en algunos incluso armas nucleares, ¿no? Como en Turquía o Polonia, que están muy cerca de las fronteras rusas. Bueno, como sabemos, ya se ha dicho muchas veces, eso es un casus belli, ¿no? Es un acto de guerra, cuando, ¿no? Ya sabemos por las doctrinas militares de los siglos pasados, cuando una potencia se acerca a las fronteras de otra, eso puede ser considerado un casus belli. Es lo que pasó, por ejemplo, en el año 61 con los misiles soviéticos en Cuba y los correspondientes norteamericanos en partes de Europa que estaban muy cerca de Rusia, de la Unión Soviética. Entonces, porque se habla mucho de los misiles en Cuba, pero no se dice que también Estados Unidos había emplazado misiles de mediano alcance cerca de las fronteras rusas. Entonces, el punto acá es que lo que uno tiene que preguntarse es los europeos hoy en día gustan de hablar del expansionismo ruso y del peligro de invasión rusa. En realidad no es Rusia la que amenaza a Europa, es Europa la que ha amenazado, es la OTAN y Occidente quienes han amenazado a Rusia, este, cercando militarmente a Rusia en un lapso de 30 años luego de la disolución eh, y eso a pesar de las múltiples advertencias de Rusia en ese sentido y de las propuestas concretas sobre eso. Nunca hay que olvidar, por ejemplo, que Estados Unidos en los últimos 10 años ¿m? Se ha desvinculado de los tratados de limitación de armas nucleares y de destrucción masiva con Rusia. Es Estados Unidos quien se retiró de los acuerdos, ¿no? Y eso mete presión sobre Rusia. Es decir, no es Rusia la que ha amenazado a Occidente, sino que más bien es al revés, es Occidente el que ha venido amenazando a Rusia. Bueno, y esto llega, decía, al 2008, cuando se plantea por primera vez abiertamente la cuestión de que Ucrania se integre en la OTAN. Rusia protesta, tenemos el caso de Georgia, la guerra en Georgia, y Rusia interviene, se separan dos repúblicas georgianas que pasan a ser pseudo independientes, que en la práctica son dependientes de Rusia. Bueno, se van agudizando las tensiones y eso nos lleva al año 2014 con el tema de la famosa revolución de color, la revolución de la Plaza Maidán en Ucrania, donde un gobierno prorruso es forzado a dimitir, es, digamos, socavado, con clara, clara intervención de Estados Unidos y de Europa, ampliamente conocida y documentada, la señora Nuland, por ejemplo, funcionarios políticos alemanes que intervinieron abiertamente en los procesos de malestar social. Por supuesto que había un malestar social y político con el gobierno ucraniano de la época, pero los hechos de la Plaza Maidán claramente están condicionados por la intervención. Es decir, había una política de desplazar al gobierno ucraniano de la época,
creo que Yanukovych era el nombre del dirigente, ¿no? Eso marca un punto de ruptura, ¿no? Ya sabemos, ¿no? Eh, el gobierno ucraniano de la época había rechazado un acuerdo de asociación comercial con la Unión Europea porque los términos eran draconianos, eran leoninos, ¿no? Y a Ucrania no le quedó más que rechazar el acuerdo con la Unión Europea porque significaba un plan de reformas neoliberales brutal. Y simple y sencillamente el gobierno ucraniano de la época decide aceptar la propuesta rusa de ayuda económica en términos mucho más favorables, y eso desata, por supuesto, tensiones que son aprovechadas por Occidente para provocar la dislocación del gobierno ucraniano de la época. Y a partir de allí hay que decir que acá hay otra situación. Es decir, la guerra la invasión rusa de 2022 comienza en 2014, la guerra comienza en 2014, ¿no? Cuando las regiones del este de Ucrania, de mayoría rusoparlante, nunca hay que olvidar que en la Ucrania del año 2014, por lo menos un tercio de la población es rusoparlante, ¿no? Y acá se genera un conflicto, porque hay, digamos, el derrocamiento de un gobierno prorruso, obviamente las comunidades rusas, rusoparlantes reaccionan negativamente ante este evento. Hay un antecedente también en el sentido de que los gobiernos ucranianos tradicionalmente habían estado aplicando una política de ucranización, ¿no? Lingüística, lo cual significaba desconocer los derechos de la minoría, que es una minoría de un tercio de la población rusoparlante ucraniana, y obviamente hay una reacción de esta población en defensa de sus derechos. Eso es lo que explica la secesión de las repúblicas del Donbass, ¿no? En 2014, ante el derrocamiento del gobierno ucraniano prorruso de la época, ¿no? Y también lo que pasa en Crimea y en otras regiones de Ucrania como Odessa, que es una ciudad básicamente rusa, y donde hubo conflictos y choques y muertes, etcétera, etcétera, ¿no? En el 2014 entonces comienza el conflicto en el Donbass. Durante 8 años ese conflicto se extiende. eh, el ejército ucraniano, con el apoyo de Occidente en armamento, en equipo, en inteligencia, eh, mueren 14.000 personas en el Donbass en estos conflictos, eh, y se genera, bueno, la situación que todos conocemos de un conflicto abierto. Rusia obviamente también interviene en el conflicto, apoyando a la población rusoparlante del este de Ucrania. Y finalmente, bueno, en el 2015 se firma un acuerdo, los llamados acuerdos de Minsk, para tratar de controlar el conflicto en el Donbass. Esos acuerdos no se cumplió con el acuerdo por parte de Europa y del gobierno ucraniano, porque parte del acuerdo era respetar los derechos de la población rusoparlante, que no es solo, no, los gobiernos ucranianos no solo desconocen los derechos de la población rusoparlante en Ucrania, sino los de otras minorías como húngaros, judíos, polacos. Todos estos países tenían conflicto con el gobierno ucraniano. Basta con leer los informes de la Unión Europea sobre cómo funcionaban los problemas ucranianos antes del 2022, el irrespeto de los derechos de las minorías que habitan el país, las minorías culturales, la enorme corrupción de los gobiernos ucranianos, y el hecho de que Ucrania, de todos los países que salieron de la URSS, es el peor gestionado. Es un país fracasado económicamente, que en el año 2022 tenía un ingreso per cápita inferior al momento en que salió de la URSS, y además había perdido alrededor de 8 o 10 millones de personas porque la gente se iba de Ucrania. En fin, para terminar esta parte diría entonces que Trump eh, hace un cambio táctico en la política norteamericana hacia Ucrania en el marco de mantener el objetivo estratégico
de los distintos gobiernos norteamericanos, ¿no? Hay una diferencia entre táctica y estrategia. La estrategia sigue siendo la misma, defender los intereses geopolíticos, económicos y militares de Estados Unidos, pero la aproximación táctica, los recursos tácticos pueden variar. ¿Y por qué varían? Bueno, porque hay un cambio estructural en los últimos 20 años en el escenario, el ascenso de China. El ascenso de China cambia mucho. Entonces, tenemos acá, digamos, para decirlo de manera más sencilla, tenemos los gobiernos Obama, Trump, Biden, Trump, ¿no? ¿Qué es lo que cambia? Bueno, todos estos gobiernos y la política norteamericana en los últimos 30 años tenía un elemento fundamental: la hostilidad hacia Rusia, que viene de larga data. No tenemos tiempo para profundizar, pero las tensiones entre Europa Occidental y Rusia vienen desde hace 250 años. Ha habido conflictos militares, ¿no? Europa siempre, sobre todo Inglaterra, ¿no? Han tratado de debilitar a Rusia, aislarla, etcétera, etcétera. Los rusos tienen mucha experiencia en ese sentido y en el siglo XX en la versión de la Unión Soviética, Occidente, por ejemplo, financió a los nacionalismos de derecha ucranianos, ¿no? Se conoce, por ejemplo, cómo los servicios de inteligencia británicos y después norteamericanos financiaron y se movieron estimulando el nacionalismo ucraniano de derecha. Ahí surge un nombre emblemático que es Stepan Bandera, ¿no? Un referente, un héroe de la derecha nacionalista, de la ultraderecha nacionalista ucraniana, un tipo que colaboró con los nazis, etcétera, y que es acusado por Israel de ser responsable de matanzas de judíos, lo acusan de genocidio contra los judíos ucranianos. En fin, entonces, lo que tenemos acá es una situación en la cual Occidente ha empujado a Ucrania a una guerra sobre la base de su política de Occidente y Estados Unidos de hostilizar a Rusia, ¿no? De hostilizar a Rusia. Y los rusos, evidentemente, debilitados, pero obviamente defienden sus intereses también, eh, eh, muy debilitados en el periodo de Yeltsin hasta que llega Putin y aplica políticas que consiguen que Rusia se recupere parcialmente en lo económico, en lo militar, etcétera, etcétera, ¿no? Hay que decir que Putin ha tenido éxito reflotando la economía rusa a pesar de las sanciones de Occidente y de toda la política rusofóbica, digamos, que se ha implementado. Entonces, Putin también es un gobierno nacionalista, conservador, con tendencias autoritarias. Sin duda alguna, estamos hablando de dos sectores. Aquí no hay buenos y malos. Aquí no hay buenos y malos. Pero el objetivo es que esta guerra ha sido, la responsabilidad primaria es de la OTAN. Se ha dicho muchas veces, por ejemplo, si China colocara un dispositivo militar en México, Estados Unidos reaccionaría inmediatamente. 10 minutos después atacaría a México porque se consideraría amenazada. Entonces, esto es lo que ha ocurrido. ¿Y cuál es el cambio que protagoniza Trump? Bueno, la política de hostilizar a Rusia aparentemente ha cambiado. Uno ve la aparente proximidad entre Trump y Putin, ¿no? Muchos medios liberales, convencionales, acusan a Trump de de sentir una proximidad hacia Putin, que es el autoritario por definición, mientras que los norteamericanos son obviamente demócratas, ¿no? La realidad es que, la realidad es un poco más compleja. La realidad es que Trump tiene como referencia y como prioridad enfrentar el problema chino. Para Estados Unidos, como todos sabemos, el problema principal hoy es China, y entonces aquí surge una división de tareas. Desde la primera administración de Trump, los norteamericanos han insistido en que los europeos deben asumir una mayor responsabilidad por su propia seguridad, aumentando el financiamiento. Europa ha vivido durante 80 años después de la Segunda Guerra Mundial muy cómodamente, muy confortablemente, bajo el paraguas militar norteamericano, bajo la protección militar norteamericana, y digamos, con un bajo presupuesto militar, y así han podido financiar su generoso Estado social y la fortaleza de sus instituciones. Bueno, desde el primer gobierno de Trump
se insiste en que Europa tiene que incrementar su participación en el esfuerzo de de financiar su propia seguridad. Biden lo logra. Aquí vemos una continuidad. Biden logra finalmente que los europeos incrementen sus presupuestos militares. Y ahora, una vez que Trump vuelve al gobierno, simple y sencillamente lo nuevo, el hecho nuevo hoy, es que la China de hoy no es la China de hace 30 años, ni de hace 20, ni siquiera es la China de hace 10 años. El ritmo de progresión económica y tecnológica de China es impresionante. Entonces los norteamericanos hoy ya no tienen margen, ¿no? Entonces, ¿cuál es la política de Trump? Meter en cintura y disciplinar al bloque que hegemonizan. ¿Me explico? Si Europa quiere tener seguridad, tiene que pagársela. Y obligan, han obligado, Trump ha terminado de obligar, ya Biden había avanzado algo en eso, Trump ha terminado de obligar a Europa a incrementar su presupuesto de defensa y lo que estamos viendo en este momento es que los países europeos han llegado a un punto de eliminar las reglas fiscales, los topes de gasto y simple y sencillamente se ha liberado, prácticamente se ha liberado el gasto militar, ¿no? Alemania acaba de aprobar una reforma constitucional que es una reforma de la constitución que permite el rearme alemán y que Alemania se compromete a invertir 500.000 millones de dólares en los próximos 10 años, básicamente de rearme. Hay unos cuantos pesos para la cuestión ambiental, para tener los votos de los verdes, y algo de política social e infraestructura para contentar a los socialdemócratas que apoyaron esta reforma constitucional. Los únicos que votaron en el Bundestag contra esta reforma constitucional fueron la izquierda, ¿no? Del partido de la izquierda, los dos grupos parlamentarios de izquierda y la ultraderecha de la ADF, ¿no? Fueron los únicos que votaron y creo que algunos diputados liberales votaron en contra. Pero la gran mayoría de los verdes, socialdemócratas y los partidos conservadores tradicionales, la derecha tradicional, votó a favor, ¿no? Entonces, se vota una reforma constitucional que prácticamente libera el gasto militar. Es decir, estamos en presencia de un ascenso del militarismo europeo, discursivamente en general, porque también España hace discurso militarista, la señora Meloni en Italia hace discurso militarista, ¿no? Macron también hace discurso militarista, pero la realidad es que es Alemania la, la que pone la plata. ¿Me explico? La que pone 500.000 millones de dólares sobre la mesa para rearmarse. Ya me llama la atención cuando se habla, cuando se dice Europa se rearma. Europa no existe como tal. Europa es un proyecto. Explico, lo que existe hoy, concretamente, son 27 países con importantes diferencias políticas e intereses diversos, y lo que concretamente existe es Alemania y Francia, y el resto son comparsa. ¿No? Tenemos el retorno de las políticas de esferas de influencia. Es decir, cuando se dice que Europa se rearma, quien se está rearmando realmente es Alemania. ¿Explico? Alemania. Y si yo fuera francés o polaco, pasaría a no dormir tranquilamente porque los franceses y los polacos tienen una larga historia de enfrentamientos y derrotas con los alemanes. Entonces, todo esto eh, ¿no? Es más complejo de lo que parece a primera vista, ¿no? Y además hay otro elemento en todo esto también. En Alemania se dice, bueno, Alemania se va a rearmar, pero ¿quiénes son los que realmente van a lucrar con este proceso de rearme en Alemania? Bueno, en primer lugar, la industria militar europea está muy por debajo del nivel, digamos, tecnológico de la norteamericana. La industria, las fuerzas militares europeas son muy dependientes de los suministros de alta tecnología norteamericanos, de los equipos de inteligencia, de los esquemas, porque los satélites, el dispositivo de satélites que tiene Estados Unidos es fundamental para las operaciones de inteligencia, como se puede ver en la guerra de Ucrania. Una de las razones por las cuales Ucrania ha conseguido resistir no es solo las armas que Occidente le ha pasado, sino sobre todo la labor de inteligencia que hacen satelital,
¿no? Y con otros dispositivos que Estados Unidos pone a disposición de los ucranianos y que les ha permitido, digamos, anticipar los movimientos militares rusos, ¿no? Y también dirigir, ¿no? Las armas, los misiles y los equipos más sofisticados con que cuenta el ejército que Occidente ha trasladado hacia Ucrania. Entonces, eh, en pocas palabras, eh, la hostilidad con Rusia va a seguir, pero esta vez va a ser asumida por Alemania, por Francia y por Gran Bretaña, ¿no? Y esa es la razón por la cual se disparan los presupuestos militares. Esto es perfectamente acorde. La política actual de Alemania, más allá de tensiones y disputas verbales y choques entre Trump y los alemanes o Macron, etcétera, menos con Starmer, el británico, pero la realidad es que la política europea en este momento de rearmarse le sirve a los intereses norteamericanos, en primer lugar, porque le permite ahorrarse los costos de la defensa europea. En segundo lugar, los europeos van a mantener la presión sobre Rusia, ¿no? Más allá de las palabras cariñosas entre Trump y Putin, lo cierto es que los norteamericanos están obligando a los europeos a rearmarse y por tanto a cumplir el papel del policía malo con Rusia. Trump juega el papel del policía bueno y los europeos van a jugar el papel, los alemanes sobre todo, van a jugar, y también Francia e Inglaterra, porque tienen dispositivos nucleares que Alemania no tiene, van a jugar el papel del policía malo. Pero la tensión con Rusia no va a desaparecer y esa es una de las razones de que la tregua o el alto al fuego que se negocia en este momento sea muy difícil de lograr. No está nada claro que estas políticas de tregua o alto al fuego vayan a tener un resultado positivo a corto plazo. Eh, ¿Por qué? Porque, en primer lugar, Rusia no tiene razón para confiar en la palabra de los norteamericanos, que han traicionado muchas veces la palabra y los acuerdos firmados, la palabra entregada y los acuerdos firmados. Entonces, los rusos, obviamente, ¿no? Y el gobierno ruso va a exigir garantías y esto va a ser difícil. De paso, hay que agregar lo siguiente. El momento actual de relaciones entre el gobierno norteamericano y el gobierno ruso puede cambiar, puede cambiar. Es decir, el gobierno norteamericano perfectamente se puede devolver a las políticas anteriores del gobierno de Biden y que la guerra continúe. Eso no se puede descartar porque porque hay gente muy interesada en eso, porque hay sectores corporativos que pueden ganar mucho con esa política de mantener la guerra, entonces eso podría por ahora adelantar, digamos, en el efecto Trump en el orden internacional. En el marco de lo que usted señalaba al inicio, o sea, que existen continuidades, es decir, no importa incluso no importa si ganaba Kamala Harris, no importa si estaba Biden, y yo creo que en el marco de esas continuidades, lo que le continúa siempre, independientemente de esos pequeños cambios, es que se mantiene el imperialismo. Y en ese sentido, eh, un texto clásico es el de Lenin, que usted conoce muy bien. Y la pregunta sería que si todavía es útil hablar en esos términos, es decir, hablar en términos del imperialismo para entender estas complejas dinámicas globales. Y si es así, que yo creo que sí lo es, ¿cómo se reconfigura el imperialismo en este nuevo escenario? Bueno, hay una reconfiguración profunda. En primer lugar, el concepto de imperialismo sigue siendo importante, y el texto de Lenin, no solo el de Lenin, las elaboraciones de Hobson, de Hilferding, de Rosa Luxemburg, ¿no? De Trotsky y de Sí. otros, configuraron, digamos, una tradición de reflexión del marxismo sobre lo que Lenin muy acertadamente calificó la más reciente fase de la evolución del capitalismo. La traducción
clásica del libro, la última fase, el imperialismo, última fase del capitalismo, hay un problema semántico allí que induce a confusión porque dice la última fase, pero no en el sentido de que no haya más allá, sino la más reciente, la última en el sentido de la más reciente, ¿no? La más reciente fase del capitalismo, el imperialismo, que es básicamente el capitalismo que surge, la característica específica del capitalismo, eh, que pasa a ser un rasgo muy importante cuando la tendencia a la internacionalización de la economía capitalista, que es una tendencia, digamos, estructural del capitalismo, el capitalismo tiende a saltar por encima de las fronteras nacionales, lo cual es una de las contradicciones que caracterizan al capitalismo, porque por un lado tiende a saltar por encima de las fronteras nacionales, pero por otro lado necesita mantener los estados nacionales. El sistema social global no es puramente económico, sino que es un sistema económico y político. Entonces tenemos una economía mundial capitalista, pero articulada con un sistema de estados, porque hay intereses nacionales todavía, ¿no? No hemos llegado al punto en que la evolución del sistema social global permita, si es que alguna vez lo va a permitir, prescindir de los estados particulares. Seguimos viviendo en una época en que una economía mundial capitalista integrada convive, sin embargo, de manera tensionada con un sistema de estados, algunos de los cuales son potencias políticas militares que defienden los intereses de sus propios capitales y de sus propias clases dominantes, ¿no? Y eso explica las tensiones interimperialistas y entre los distintos estados, la competencia por áreas de influencia, por materias primas, por mercados, los flujos de capital, la protección de los desarrollos tecnológicos nacionales, en fin, explica muchas tensiones en el orden internacional. Por un lado, repito, hay una economía mundial integrada, una sola economía capitalista mundial, pero por otro lado hay diversos estados que compiten entre ellos, que tienen intereses específicos. Entonces, eh, el concepto de imperialismo sigue siendo importante si lo entendemos correctamente. Imperialismo no remite a una política militarmente agresiva. El concepto de imperialismo es un concepto de economía política, ¿no? No es un problema fenoménico de que son imperialistas los países agresivos militarmente. No, el concepto de imperialismo tiene que ver con eh, la dinámica, la lógica de desarrollo del capitalismo cuando tiende a la internacionalización. Bueno, a finales del siglo XIX, comienzo del siglo XX, se da finalmente el cierre de la economía capitalista mundial, ¿no? Se termina de consolidar una economía capitalista mundial que viene desplegándose concretamente desde 1492. Ese es el otro significado de la fecha 1492, ¿no? Desde el punto de vista nuestro, es el arribo de los europeos a este continente, su conquista, colonización y el etnocidio y genocidio subsecuente de la población originaria y a partir de ahí el mestizaje, ¿no? Sin embargo, desde el punto de vista histórico, universal, mundial, 1492 también marca el punto, el momento en que comienza a desarrollarse un sistema social global, ¿no? Un sistema mundo, diría Wallerstein, ¿no? Hasta antes de 1492, los distintos países o regiones del mundo vivían cada uno en su propio tiempo y lugar social. Después de 1492, los europeos comienzan a desplegar un proceso social, político, económico, militar, etcétera, que da lugar, digamos, a la incorporación al sistema económico y político con centro en Europa de las regiones y pueblos más distintos y distantes. Y poco a poco, durante 3 siglos, 4 siglos, ese proceso de internacionalización va dándole forma a un sistema mundo, para utilizar esta expresión de Wallerstein, eh, proceso que tendencia que culmina a finales del siglo XIX, comienzo del XX, cuando finalmente la economía mundial capitalista cierra y por tanto se da un proceso concomitante en lo político, ¿no? De hecho, la Primera Guerra Mundial tiene mucho que ver con eso porque fue una disputa por mercados, ¿no? Alemania, que era un país
digamos, europeo importante, pero que se había quedado rezagado en el desarrollo capitalista, a finales del siglo XIX se transforma en la primera potencia industrial europea y enfrenta crecientes dificultades por no tener colonias, lo cual implica problemas de materias primas y mercado para sus bienes industriales. Y esa disputa por mercados fue la que llevó a la Primera Guerra Mundial. Por tanto, eh, a comienzo del siglo XX surge esta nueva realidad, un capitalismo internacionalizado y configurado ya no por pequeñas y medianas empresas o grandes empresas locales, sino por monopolios que tienden a internacionalizarse, ¿no? Comienza el periodo de las corporaciones transnacionales, las grandes empresas que comienzan a internacionalizarse sin perder su arraigo en un estado concreto, un estado, comillas, nacional específico. Es decir, los distintos capitales de las diversas potencias capitalistas comienzan a competir en el mercado internacional por los recursos, las materias primas y los mercados para sus productos. Eso es básicamente el capitalismo, ¿no? La exportación de capitales, el control de mercados de los países periféricos, la semicolonización del mundo, es decir, la extensión de las relaciones capitalistas desde los centros metropolitanos, los países donde se desarrolló tempranamente el capitalismo, hacia otras regiones del mundo atrasadas desde el punto de vista capitalista y que pasan a ser, digamos, colonizadas políticamente o semicolonizadas económicamente. De ahí vienen conceptos como dependencia, como subdesarrollo, como la tensión centro-periferia, etcétera, etcétera, ¿no? A lo largo del siglo XX esas relaciones se consolidan y se, digamos, estabiliza un sistema económico mundial que, como dijeron autores de los años 60, 70, los teóricos de la dependencia, Gunder Frank, Teutonio dos Santos, Bania Bambirra, eh, Cardoso y Faleto, con distintas orientaciones, se estudió a profundidad el tema de la dependencia y lo que aparece es esto, ¿verdad? Tensión centro-periferia. También Previs hizo una contribución, el fundador de la CEPAL, un ilustre economista argentino, Raúl Previs, hizo una contribución importante y además las teorías marxistas acerca de la dependencia también contribuyeron. Entonces, en todo este proceso, lo que queda claro es que a lo largo del siglo XX se consolidó, se estabilizó, se institucionalizó un sistema económico internacional con un centro, con periferias dependientes y que produce y reproduce la desigualdad entre las distintas sociedades, ¿no? Hay hay un desarrollo del subdesarrollo, que es un título de un famoso libro de André Gunderfrank, el desarrollo del subdesarrollo. En ese sentido, la teoría del imperialismo marxista cumplió un papel muy importante al clarificar los intereses de clase que subyacían a ese proceso de internacionalización del capitalismo y la lógica de acumulación de capital que la acompaña y que es su base, me explico, que es su razón principal, ¿no? Muchos teóricos marxistas contribuyeron a precisar este tema, ¿no? Dos de los más destacados, Rosa Luxemburg y Lenin. Lenin produjo un texto que durante mucho tiempo fue una referencia emblemática para discutir el tema. Sin embargo, hay que decir que en los últimos 30 años, 40 años, un poco más tal vez, digamos, en distintos sectores de la intelectualidad marxista y no marxista, se ha discutido mucho sobre la vigencia y la pertinencia del concepto de imperialismo, y se discute no solo, repito, fuera del marxismo, sino dentro del marxismo, ¿no? Entonces, este es un debate en curso en el que participan muchos estudiosos. Eh, yo me inclino, y es una discusión que es un debate que no ha terminado, yo me inclino por una posición. Eh, la elaboración que hizo Lenin, digamos, en la segunda década del siglo XX, hoy es solo parcialmente está vigente, ¿no? Hay autores que plantean, pero estos son temas muy técnicos que no se pueden resolver así en una charlita de una hora y media, pero
hay autores muy sólidos que plantean que el modelo que Lenin, digamos, delineó, en realidad correspondió más exactamente a la realidad de la Alemania de la época, que era, digamos, un modelo que él conocía bastante bien, pero que no corresponde exactamente a lo que fue la experiencia de países como Estados Unidos, Japón, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que el modelo que Lenin describió no necesariamente corresponde a las distintas experiencias. Lo que sí está claro, bueno, y a partir de allí, en los últimos 30 o 40 años, bueno, ha habido diversos trabajos de actualizar el concepto de imperialismo. Ernest Mandel hizo una contribución importante, François Chesnais, entre nosotros en América Latina, Claudio Katz ha hecho una contribución importante, Michael Roberts, otros autores ingleses, europeos, latinoamericanos, también norteamericanos. El mismo Wallerstein contribuyó a esa discusión, sin que Wallerstein sea un marxista, digamos, de corriente principal. Es un tipo influido por el marxismo, pero no es exactamente un marxista propiamente dicho de corriente principal, pero hizo contribución al asunto, al tema. Y eso en cuanto al debate teórico. Yo creo que eh, más allá de la necesidad de precisar y actualizar el concepto de imperialismo, Mandela habló de capitalismo tardío también, ¿no? Eh, que es una precisión sobre el capitalismo de finales del siglo XX, que me parece muy, muy válida, que hay que incorporar. Eh, en pocas palabras, yo creo que la noción de imperialismo sigue siendo pertinente, pero han surgido rasgos nuevos en el capitalismo mundial que es necesario precisar para terminar de actualizar la noción de imperialismo. Ahora, si la pregunta es, ¿sigue habiendo países imperialistas? La respuesta contundente es sí, por supuesto que sí. Estados Unidos ¿qué es un país imperialista? Un país que no solo tiene una posición política y militar dominante, ¿no? Y que ejerce dominación y hegemonía, ¿no? Y hegemonía, que no son sinónimos, sino que además, en pocas palabras, sus corporaciones extraen valor de la periferia capitalista, ¿no? Hay exportación de capitales y esa exportación de capitales directa o vía deuda pública extrae valor de los países de la periferia y contribuye a la escasez de capital que está en la base, digamos, de los problemas de subdesarrollo o de dependencia, de escaso desarrollo tecnológico. Lo que define a los países de la periferia capitalista es la escasez de capital. Y hay escasez de capital, lo cual define la baja productividad del trabajo, porque no se puede invertir. Hay, digamos, carencias de inversión en cuanto a innovaciones tecnológicas que incrementen la productividad del trabajo, y también hay dificultad de acceso a mercados para los bienes, como podemos ver, es el problema eterno de la economía argentina y sobre todo de la brasilera, tener dificultades. El proceso de desarrollo temprano de la Argentina en los años 40, 50, 60 se vio obstaculizado por el bloqueo del mercado mundial. El no tener acceso con sus productos al mercado mundial, y la progresiva pérdida de competitividad de la industria argentina. Y posteriormente es lo mismo que le pasa a la brasilera. La industria brasilera, digamos, la industria automotriz brasilera tiene 70 años y en 70 años Brasil no ha conseguido estructurar una industria automotriz que sea competitiva en el mercado mundial, entre otras cosas porque casi toda la industria automotriz brasilera está controlada por capitales extranjeros, norteamericanos y europeos, ¿no? Que nunca han tenido la política de fabricar de producir en Brasil una industria automotriz competitiva a nivel internacional, y la burguesía brasileña ha sido incapaz de generar una industria automotriz propia y competitiva a nivel mundial. Entonces, el problema de las relaciones capitalistas e imperialistas es que los países centrales controlan económica y políticamente a los países de la periferia, obstaculizan su desarrollo por la vía de un flujo negativo de valor que va de la periferia hacia el centro, es decir, los países de la periferia contribuyen a financiar el capitalismo metropolitano, los altos salarios, las concesiones sociales, el Estado social y la solidez y la consecuente relativa solidez de las instituciones de los países capitalistas avanzados, que tiene como base objetiva su capacidad para
hacer concesiones a los trabajadores y a los sectores asalariados de clase media. Es cierto que eso se viene agotando y se ha deteriorado en los últimos 40 años, pero todavía, digamos, los sectores asalariados de clase media en los países capitalistas avanzados tienen niveles de consumo y estilos de vida muy por encima de los de la periferia, ¿no? Y eso se debe al constante saqueo, al saqueo estructural del excedente producido en la periferia y que es absorbido, aspirado por los centros metropolitanos que contribuyan de esa manera a financiar sus márgenes. Entonces, el concepto de imperialismo sigue muy vigente. Hay que entenderlo, repito, no como una cuestión moral, no como un epíteto, sino como un concepto de economía política, que tiene dimensiones políticas, económicas, políticas, culturales, institucionales, cada una de ellas autónomas y que interactúan y se afectan recíprocamente y producen un resultado determinado. Lo único nuevo en los últimos 20, 30 años, repito, es el ascenso de China. Y el ascenso de China trastoca todo el ordenamiento imperialista de la segunda posguerra y particularmente de la posguerra fría, después de la caída y disolución de la Unión Soviética. Se instaura, digamos, una situación de unipolaridad donde Estados Unidos es la única potencia, la única superpotencia económica, tecnológica, militar, y también con un fuerte atractivo cultural para buena parte de la población mundial. El American Way of Life, ¿ah? Sigue siendo muy atractivo culturalmente para muchas personas en el mundo. Eso explica los flujos migratorios regulares e irregulares hacia Estados Unidos, ¿no? Un pequeño analogía símil, ¿no? El poder de Roma no residía solo en lo económico y lo político, sino en el atractivo de su cultura, ¿no? Esa es la razón por la cual las élites de los pueblos dominados se romanizaban, en parte porque el imperio tenía esta apertura de integrar culturalmente a los pueblos conquistados y sobre todo a sus élites, pero jugaba un papel muy importante el atractivo de la cultura romana en el poder de Roma. Bueno, algo parecido pasa con Occidente hoy y específicamente con Estados Unidos, y eso explica, bueno, el despliegue de la industria audiovisual, de la industria cultural norteamericana y occidental, y el proceso de occidentalización y, digamos, comillas, americanización el patrón del marco cultural internacional, que es un mecanismo de poder suave, de soft power, digamos, y que contribuye mucho al poder político, económico y militar de Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos es una aspiradora de talento mundial, ¿no? Casi la mitad de los ingenieros e ingenieras que hoy laboran en Estados Unidos no nacieron en Estados Unidos. ¿Por qué? Es una aspiradora de talento del mundo entero, ¿no? Y es gente que no va obligada, sino que simple y sencillamente se ve atraída por el espejismo. En cierto sentido es real, en parte es espejismo, pero atraída por el mundo. Entonces, la irrupción de China sí es una perturbación importante, estructural, ¿no? No contingente, no coyuntural, sino estructural, porque China llegó para quedarse, ¿no? Es decir, hace 20 años China era el taller barato de baratijas del mundo. Hace 10 años comenzó una reorganización de su economía para fortalecer el mercado interno y orientarse a una producción de mayor valor. Y hoy en día, 20 años después, ¿no? China es competitiva o directamente domina 15 de las tecnologías más importantes a nivel mundial, lo cual es un desafío descomunal para Estados Unidos, que, como decía hace un momento, ya no tiene margen. Esto explica el ritmo de Trump y la actitud de Trump. Los norteamericanos ya no tienen margen. Si necesitan reagrupar a su bloque y tensionarlo para poder enfrentar la amenaza china, y eso explica también, por ejemplo, el cambio de política interna en Estados Unidos, ya con Biden, el retorno a la política industrial, ¿no?
el retorno del Estado norteamericano en la asignación de recursos para los sectores estratégicos, ¿no? Eh, las políticas de Biden de atraer capital extranjero para que se establezca en Estados Unidos, cosa que, política a la que Trump le da seguimiento y la profundiza de una manera, con un estilo matón. El estilo matón de Trump no hace más que profundizar las políticas del señor Biden. Ahora el señor Trump simple y sencillamente lo que está tratando de lograr es sacarle a Europa sus principales y más importantes empresas y establecer condiciones de comercio mucho más favorables para Estados Unidos con otros países aliados. Pero lo de China, en este momento solo puedo decir eso. ¿eh? Es decir, si uno proyecta la situación, la dinámica de los últimos 20 años, dentro de 10 años China va a ser un monstruo económico y tecnológico. Dentro de 10 años es muy probable que China sea la economía más grande del mundo y que haya alcanzado un altísimo nivel de sofisticación tecnológica, eh, pero no hay que olvidar que Estados Unidos no es solo Estados Unidos, sino que dirige un bloque de aliados muy, muy importante, que implica primero la comunidad anglosajona, Canadá, Australia, etcétera, Gran Bretaña, y también, bueno, Europa Occidental, Japón, Corea del Sur. Es un bloque formidable que incluye otros países menores, pero esto es lo fundamental. Entonces, lo que vamos, yo sé de paso, un elemento muy importante en esto que tiene que ver con el imperialismo, es lo que llamamos hoy globalización, ¿no? Bueno, hace ya 30 años o más llamamos globalización y que no es nada más que la tendencia estructural sistémica del capitalismo a la internacionalización. Se dice mucho que la globalización terminó, que está en retroceso, que vamos... No, la globalización no ha terminado puede ser, sí, sí, el ritmo de despliegue de la globalización se ha contenido, hay retrocesos en algunos puntos, pero la economía mundial capitalista no va a desaparecer. O sea, la globalización no es una política, es una política, pero es una política sobre la base de una tendencia objetiva del sistema. La globalización es principalmente una tendencia sistémica y sobre esa base hay una política que trata de orientar el ritmo y las formas del proceso, pero la globalización es una tendencia sistémica. Y de hecho, empíricamente, hay especialistas y analistas especializados que muestran que, que el comercio internacional no se ha contraído. Al contrario, sigue expandiéndose el comercio internacional, ¿no? La diferencia es que se está delineando, digamos, en zonas de influencia, o esa es la política norteamericana, establecer zonas de influencia dentro de ese proceso de globalización, pero aún así las relaciones económicas entre China y Estados Unidos siguen siendo muy importantes, y también de Estados Unidos con Rusia o de Rusia con Europa. Es decir, más allá de la algarabía, los nexos económicos y comerciales siguen siendo muy importantes. La estructura internacional de la economía no va a desaparecer. La globalización no va a desaparecer. Vamos a entrar en un periodo en que la globalización está mediada por tensiones políticas y geopolíticas. Esa es otra cosa. El proceso de globalización pasa a estar mediado por el hecho de que ya no hay una sola potencia ampliamente dominante, sino que ahora surge China como potencia económica casi que de igual tamaño a Estados Unidos y Rusia como una potencia militar nuclear de menor tamaño, pero que también tiene, digamos, junto con Europa, Japón, etcétera, etcétera. Es decir, estamos transicionando, como se ha dicho, a un mundo que básicamente era unipolar y estamos viendo cómo Estados Unidos pierde ventaja hegemónica, sigue siendo la principal potencia, el principal imperialismo, pero pierde ventaja hegemónica, ventaja, digamos, económica, militar y política, y eso hace con que la política norteamericana realista es una política realista. Es decir, Estados Unidos pasó de ser la potencia dominante sin discusión, pasa a una nueva situación en la cual la política norteamericana del señor Trump de entenderse con Putin y con Xi Jinping, básicamente uno podría utilizar la siguiente metáfora. Estados Unidos, hoy la política norteamericana es tratar de conseguir la silla más alta y más lustrosa en la mesa multipolar, ¿no?
Es decir, han surgido otros actores, pero Estados Unidos quiere garantizarse la mesa principal en ese mundo multipolar. El mundo ya no es unipolar, surgen otros competidores, pero los norteamericanos tienen la fuerza o pretenden lograr, digamos, la posición privilegiada y predominante en ese mundo que hoy se conoce como multipolar. Eso es lo que sobre la cuestión del imperialismo, que como te digo, es una discusión teórica que sigue de investigación. Hay que precisar el concepto de imperialismo hoy, o para decirlo de otra manera, leer el libro de Lenin hoy es importante porque es el fundamento de la discusión, pero el mundo de hoy no es exactamente como Lenin no es el mundo de Lenin y varió significativamente, entonces el texto tiene un valor de eh, fundamento y antecedente de la discusión, pero es una discusión un concepto que hay que actualizar, como todos. Muchas gracias. Y para terminar, bueno, como sabemos también en toda esta dinámica de lo que de alguna forma usted llamó las perturbaciones de Trump, que forman parte de este orden mundial con el ascenso de China, el reacomodo de Rusia, pero si nos centramos un poco en Trump y en el caso panameño, usted también ha escrito un libro sobre el proceso torrijista Mm. y en ese sentido, para terminar con esto, eh, ¿qué podemos hacer en el caso nuestro para encarar este nuevo orden mundial, pero particularmente a Trump, teniendo en cuenta que una de las experiencias más ricas en ese sentido fue la encabezada por Torrijos y lo que dio como resultado el Tratado Torrijos-Carter, pero también el Tratado de Neutralidad, que el mismo Torrijos señaló que eso nos ponía efectivamente bajo el paraguas del Pentágono. Entonces, Claro. bueno, esa sería la última pregunta. Y bueno, hay que tomar en cuenta un elemento duro, y es que las tendencias geopolíticas a nivel internacional se combinan con eh, elementos de crisis en el sistema económico y social global, eh, ¿no? Hay diversos elementos de crisis. Yo no diría que el capitalismo está al borde de un colapso y tampoco Estados Unidos. La economía norteamericana este año va a crecer 2,7% según las estimaciones del FMI, que para una economía del tamaño de Estados Unidos es mucho, comparado con Japón y Europa, que crecen menos de la mitad de lo que crece Estados Unidos. China crece al doble de Estados Unidos, pero parte de un ingreso per cápita mucho más bajo que Estados Unidos. Es decir, puede crecer, China puede crecer al doble del ritmo norteamericano porque su población tiene un ingreso per cápita mucho más bajo, lo cual significa que tiene mucho margen China para ampliar su mercado interno, ¿no? La economía china está funcionando, digamos, orientándose de una economía de exportación principalmente, se está reorientando hacia una economía de mercado interno y tiene un amplio margen, son 1.400 millones de chinos, de los cuales 300 millones tienen un nivel adquisitivo relativamente alto o promedio, pero hay por lo menos 1.000 millones que todavía pueden incrementar mucho su nivel de consumo. Entonces la economía china puede crecer más rápido que la norteamericana porque la norteamericana es una economía mucho más madura. Pero un nivel de crecimiento de 2,7% de la economía norteamericana es un nivel de crecimiento importante, importante. Eh, de todas maneras, lo que quería mostrar para dar el contexto de la situación que vive Panamá es que estamos viviendo un momento particular en el sistema mundo, digamos, en el sistema social global, ¿no? Eh, la economía mundial va a crecer 3,5% este año, entre 3 y 3,5%. No estamos ni cerca de una recesión. Hay algunos países centrales que tienen problemas de recesión, como Alemania, Inglaterra, ¿no? La eurozona, básicamente, pero la economía mundial sigue creciendo. Hay problemas ambientales, problemas de desigualdad, hay tensiones sociales, sin duda alguna. Pero el elemento acá es que el retorno de las tensiones geopolíticas, el retorno de las tensiones geopolíticas
y las tensiones domésticas provocadas por los altos niveles de desigualdad social. Es decir, acá hay dos situaciones. Domésticamente hay mucha tensión por los altos niveles de desigualdad social producto de las políticas neoliberales de 40 años. Y a nivel internacional hay fuertes tensiones geopolíticas. ¿Cuál es cuál es una consecuencia de estas tensiones internas y externas? Un incremento de la tendencia autoritaria. Hay un incremento claro de la tendencia autoritaria y de las derivas conservadoras, ¿no? En momentos donde los elementos de crisis se multiplican, hay tendencias al autoritarismo o, para decirlo con un término técnico, a la bonapartización de los regímenes políticos, donde los aspectos, digamos, donde hay recortes de derechos y garantías democráticas, libertades, ¿m? Y hay una suerte de bonapartización de los sistemas políticos, un incremento del autoritarismo, de recorte de derechos y garantías, cosa que se puede ver, por ejemplo, en la represión a los movimientos sociales de todo tipo y a, no, a disposiciones institucionales que recortan los márgenes democráticos, ¿no? Eh, que se están dando en todos los países. Hay iniciativas legales que recortan derechos, muchas veces con el pretexto de la seguridad, muchas veces con el pretexto de la seguridad interna, se recortan derechos y garantías, libertades, ¿no? Esto viene desde el 2001 con los ataques en Nueva York al World Trade Center, ¿no? Con ese pretexto. Y hay una clara tendencia a una pulsión autoritaria y una deriva conservadora y que se puede ver en casos como no solo el de Trump, sino también Putin. Putin también es un gobernante conservador, nacionalista, ¿no? Autoritario, ¿no? Conservador en los valores, ¿no? Si no, hay que ver solamente los problemas que tienen, las dificultades que experimentan la comunidad LGTBI o los movimientos feministas en Rusia, ¿no? Y bueno, y otros aspectos claros de autoritarismo que se pueden ver tanto en Rusia como en Estados Unidos, en Europa, donde también hay recorte de libertades. eh, y junto con ese autoritarismo, eh, un, un retorno de el militarismo, ¿no? Y de desechar, ¿no? Las ilusiones o patrañas de un orden internacional fundado en reglas. Es decir, una cosa que hemos estado viendo en los últimos años, que es curiosa, es que los norteamericanos en particular, por ejemplo, que durante mucho tiempo hablaron de la libertad de comercio internacionalmente, resulta que cuando aparece China, la libertad de comercio ya no rige, ¿no? La libertad de comercio ya no rige. Estados Unidos está cerrando los mercados a los chinos en todas partes. Bueno, ahora vemos los puertos panameños, ¿no? El tema de bloquear a Huawei y bloquear a las tecnológicas chinas y las tecnologías 5G de origen chino que están siendo bloqueadas en todas partes o en la zona de influencia de Estados Unidos, básicamente el hemisferio occidental que llaman ellos, que es básicamente América Latina. Hay una fuerte presión como parte de la política internacional de Trump de arregimentar el bloque para enfrentar el desafío chino y contener a Rusia. Hay una política de fuertes presiones sobre los estados latinoamericanos para que se desconecten de China, para bloquear las inversiones chinas y la penetración china en América Latina. Todos los países están experimentando esta presión. Todos los países de América Latina, no solo México, y los países muy débiles de Centroamérica y de buena parte de América del Sur, Argentina, etcétera. Todos los países experimentan esta presión de Estados Unidos en América Latina. eh, y en el caso específico de Panamá, bueno, tiene un cariz especial por el tema del canal y específicamente el de los puertos. Bueno, ya hemos visto en las últimas semanas cómo una empresa, un fondo de inversión norteamericano, BlackRock, que es una corporación financiera con un poder descomunal a nivel mundial, descomunal, ¿no? BlackRock entre otras muchas cosas, es responsable de
la quiebra de la economía argentina en los últimos 10 años, ¿no? Fue BlackRock quien quebró la economía argentina, quien, digamos, postró la economía argentina a partir del año 2013-2014, mediante el mecanismo de la deuda externa, que no me voy a meter en eso ahora porque es un tema muy interesante. Si uno escarba la situación actual de la economía argentina, lo que va a encontrar es a BlackRock a partir de 2013-2014. Y ahora, BlackRock, bueno, hay mucha información circulando sobre BlackRock y su enorme poder a nivel mundial como fondo de inversión que maneja montañas de dinero e invierte esos fondos en distintas corporaciones y a partir de ahí extiende su control. El último logro de BlackRock, del que hay que tomar nota, el último logro de BlackRock del que hay que tomar nota, aparte de la oferta de compra de los puertos de Hutchinson en Panamá, el último logro de BlackRock es el nuevo, el que muy probablemente será el próximo primer ministro alemán, el próximo canciller alemán, que es el señor Merz, que fue un funcionario, un ejecutivo de BlackRock durante muchos años, ¿no? El señor Merz es un bichito, es una figura ominosa, funesta, el señor Merz, porque es un político alemán que se enriqueció como abogado corporativo, ¿no? Estrechamente vinculado al mundo de las finanzas, de las altas finanzas del capitalismo internacional, particularmente norteamericano, ¿no? Tiene más de 20 años trabajando para corporaciones norteamericanas financieras y en el último periodo, antes de volver a la política, fue un ejecutivo de BlackRock y que durante 20 años promovió el arribo de capitales norteamericanos en las principales empresas alemanas. Hoy en día, por ejemplo, gracias a la intermediación del señor Merz, BlackRock tiene participación accionaria en algunas de las principales empresas alemanas, como Volkswagen, Siemens eh, y otras, ¿no? BMW, por ejemplo, ¿no? Gracias al señor Merz, que es digamos, prácticamente un agente de Estados Unidos en Alemania y en Europa, este, BlackRock y otras corporaciones norteamericanas han conseguido apropiarse de parte del parque industrial alemán. O sea que cuando uno dice Alemania se rearma, hay que preguntarse quién se está rearmando. En realidad, Alemania en general tiende a ser está muy estrechamente vinculada a la economía norteamericana y ahora aún más con un primer ministro como el señor Merz. Bueno, en el caso de Panamá, la oferta de adquisición o de venta de los puertos administrados por la empresa Hutchison a eh, BlackRock, si no me equivoco, ¿no? Ahora, sí, que hizo una oferta de 20 y pico mil millones de dólares para hacerse con 40 y pico puertos de Hutchinson a nivel mundial y particularmente los dos puertos terminales en el Canal de Panamá, parece que es la solución más, digamos, fácil para lograr el objetivo de Trump, que es desplazar a los chinos del Canal de Panamá y comenzar a instrumentar una política de control, de recuperar el control sobre el Canal de Panamá sin necesariamente abolir el tratado. Yo no creo que vayan a pretender abolir el tratado. Es cierto que Trump dice que sea negociado, sea militarmente, van a recuperar el control sobre el canal. Lo más probable, ¿no? Lo que es casi seguro, es que el gobierno norteamericano presione, ¿no? A los gobiernos, a los políticos oligárquicos panameños, los políticos que han gobernado Panamá durante casi toda su historia, ¿no? Con el hiato del régimen militar, donde la cosa se hizo un poco, donde no perdieron de todo el poder, pero estuvo mediado, digamos, por la presencia del cuerpo armado, y en particularmente bajo el periodo de Torrijos. Entonces, pero de todas maneras, lo más probable es evidente que las élites oligárquicas que controlan Panamá se disponen a lograr un acuerdo con los Estados Unidos. La pregunta sería, ¿qué pueden hacer los movimientos sociales y populares? Yo creo que bueno, es una cuestión muy cuesta arriba, pero siempre hay alternativa. La vida siempre da alternativa. Y en este momento lo que
el pueblo panameño necesita hacer urgentemente es plantear internacionalmente, movilizarse, ¿no? Primero, organizarse, movilizarse, desarrollar, cosa que en Panamá siempre se ha hecho. eh, los movimientos sociales panameños tienen una alta capacidad de organización y movilización, pero en este momento lo que se necesita es una campaña internacional de solidaridad con Panamá, ¿no? Apelar a los pueblos del mundo y también a los gobiernos del mundo, porque hay que hacerlo, ¿no? Sobre todo los gobiernos latinoamericanos, llamar a los pueblos de América Latina para que presionen a sus gobiernos y muestren solidaridad con el pueblo panameño y la defensa de su soberanía, y sus derechos jurisdiccionales sobre la zona de tránsito, ¿no? Y de alguna manera oponer resistencia a la pretensión de Trump de reinstalarse de manera abierta, militar en el canal, y de pasar a controlarlo en su administración y manipularlo políticamente, porque a nadie se le puede escapar, nadie puede ser tan ingenuo. Los yanquis tienen una mala costumbre, ¿ah? Acusan a los demás de aquello que ellos hacen, ¿no? Entonces, cuando dicen que los rusos tratan de manipular elecciones, porque no hay nadie manipula elecciones en el mundo como Estados Unidos, ¿no? Cuando dicen que Hamas es terrorista, pues nadie supera a Estados Unidos en terrorismo, en asesinatos selectivos o masivos de personas a nivel mundial. Tienen esa costumbre de acusar a los otros de lo que ellos realmente, por ejemplo, acusan a las tecnológicas chinas de hacer espionaje, cuando es lo que han hecho toda la vida las corporaciones norteamericanas, desde las bananeras a finales del siglo XIX hasta las tecnológicas contemporáneas, del señor Zuckerberg y etcétera, etcétera, ¿no? Todas contribuyen a la labor de inteligencia norteamericana. Entonces, eh, cuando Estados Unidos plantea que China quiere controlar el canal, en realidad lo que están diciendo es que ellos quieren controlar el canal y lo van a hacer políticamente, ¿no? En el marco de la confrontación con China. Si BlackRock se llega a hacer con los puertos del canal, entiendo que hay 5 puertos, hay uno que lo tiene una empresa norteamericana, otra una hongkonesa, etcétera, etcétera, pero en todo caso, o taiwanesa, perdón, en todo caso, los norteamericanos, si llegan a hacerse con el control de los principales puertos del canal, obviamente lo van a controlar políticamente, y no hay que tener la menor duda de que determinarán políticamente quién puede pasar por el canal y quién no, ¿no? Llegada a una situación de crisis, los norteamericanos con toda seguridad van a instrumentalizar políticamente su presencia. O sea, aquello de lo que acusan a China es exactamente lo que ellos pretenden hacer. Entonces, la vía que me parece evidente en este momento es que las organizaciones de los movimientos populares y los movimientos populares panameños necesitan apelar a la creación de una red de solidaridad, un movimiento de solidaridad internacional de los pueblos del mundo que presionen a sus respectivos gobiernos para solidarizarse con Panamá en la lucha por defender su soberanía y el papel importante económicamente que desempeña el canal en la economía panameña, ¿no? Es lo que, ¿no? Eso. Bueno, con eso terminaríamos esta muy interesante conversación. De nuestra parte, muchas gracias. Un abrazo hasta Costa Rica, pues. Muchas gracias, Abdiel, muchas gracias al grupo de investigación y nos vemos en la próxima. Seguramente habrá una próxima oportunidad. Nos vemos, buenas noches.